Llévalo al maestresala de la boda. Buen día, iglesia. Por medio de este video quiero hacerlo partícipe de algo nuevo, ¿sí? Quiero que usted pueda contarnos por medio de un video de 10 o 15 segundos qué habló Dios a su vida durante esta serie de Cabernet Sauvignon, qué puso Dios en su corazón durante toda esta serie, qué fue lo que usted aprendió. Asimismo, quizás qué es aquello nuevo que no tenía y que ahora tiene, ¿sí? Queremos que nos puedan contar por medio de este video cada uno de sus testimonios, quizás porque así su mensaje puede también alimentar a otra persona que quizás lo puede ver diferente. Entonces esperamos sus testimonios y esperamos también que estén muy bien. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les saluda en esta tarde su pastor y amigo Cristian Josué Valencia. Qué bueno poder llegar a ustedes a través de este medio el día de hoy. Hoy celebramos Pentecostés. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor.
tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu, ven, llena este lugar. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está
Pero, ¿qué es el Pentecostés? ¿Se acuerdan el domingo de resurrección que hablamos acerca de la Pascua? Y dijimos que a partir del día de resurrección se cuentan 50 días para la fiesta del Pentecostés. Y recuerdan que hablamos que una de las cosas que nosotros celebramos con la muerte del Señor o conmemoramos con la crucifixión de nuestro Señor Jesús es que después de la muerte viene la vida. Y después de la crisis de la tumba, de la cueva, viene el poder del Espíritu Santo de Dios. El Pentecostés representa para los cristianos, para nosotros, diferentes cosas. Enumeremos algunas de ellas en este día de Pentecostés, en nuestra serie Cabernet Sauvignon Basta. Número 1, para muchos, y de hecho para el cristianismo, el Pentecostés representa el inicio de la iglesia. Si tuviésemos una fecha específica como la de nuestro cumpleaños, podríamos decir que ese es el día en el que nació la iglesia. Es el día en el que el Espíritu Santo la bautiza, la llena de poder. Es el día que nacemos nosotros como cuerpo de Cristo, que somos revestidos. Por eso toda la iglesia cristiana en el mundo hoy celebra el Pentecostés. Es como nuestro cumpleaños. Estamos de fiesta hoy. Pentecostés nos recuerda el día que el Espíritu Santo descendió para darnos poder para enfrentar al mundo, a un mundo en crisis. No tenemos el día específico en el almanaque como tu cumpleaños, porque el Pentecostés se celebra 50 días después de la resurrección. Y en este sentido, pues nosotros todavía estamos sujetos al calendario romano y cada domingo de resurrección va a cambiar de fecha según el año. Pero sí es algo que es importante tener claro hoy, iglesia, y que debemos celebrar. 50 días después de la resurrección, la iglesia cristiana evangélica en el mundo, e incluso la iglesia cristiana, la iglesia católica y todas las diferentes expresiones del cristianismo, celebramos nuestro cumpleaños. Claro, es posible que algunos cristianos ni siquiera lo sepan, como tal vez algunos de los que están detrás del otro lado de la pantalla. Pero hoy estamos de cumpleaños. Pentecostés representa el nacimiento de la iglesia. Otra fiesta con la que se asocia el Pentecostés, o mejor, el origen de la fiesta del Pentecostés, es la fiesta de las cosechas. Era el tiempo donde los judíos presentaban a Dios la cosecha y daban gracias a Dios porque luego de todo un tiempo de siembra, luego de todo un tiempo de proceso agrícola, los campesinos lo entienden perfectamente, pueden celebrar el fruto de la tierra. Las cosechas representan ese tiempo de gratitud a Dios. Como dice el apóstol Pablo, el labrador para poder participar de los frutos debe trabajar primero. Y la cosecha nos da esperanza que después de mucho trabajo, después de una jornada ardua, después de diferentes situaciones que vivimos, viene un tiempo de cosecha. Y esto es algo que tiene que ver con el Pentecostés, la asociación del Pentecostés con la cosecha y la Pascua. La Pascua que conmemora la liberación de Israel, y más adelante en unos segundos voy a hablar de esto, nos permite entender que el dolor se puede vivir cuando hay esperanza y la liberación no se puede entender si no se recuerda, si no se hace anamnesis, si no se hace memoria de lo que se vivió, de dónde nos sacó el Señor. Por eso el Pentecostés nos permite también recordar que a pesar de las situaciones que vivimos, las circunstancias que enfrentamos, hay una esperanza. Pentecostés es esperanza de cosecha. Vamos a recoger el fruto de nuestro trabajo, de nuestras oraciones. Aquello por lo que has orado, aquello por lo que has trabajado. Hoy Pentecostés nos recuerda que hay esperanza. La cosecha, año que tiene el nombre para nosotros como ministerio, año de la cosecha. Con el Pentecostés también recordamos los dones del Espíritu Santo. Dones que fueron impuestos por parte de Él a su pueblo, a su iglesia, luego de un tiempo de persecución, un tiempo de miedo, de terror, donde tuvieron que expresar su humanidad y reconocerla delante de Dios. Y es que esto es importante en el cristiano, comprender, entender que también tenemos emociones y no todas son buenas, o por lo menos no de nuestro agrado.
Algunas emociones como la tristeza, la amargura, la rabia, la ira, el enojo, la soledad, la nostalgia, algunas de estas emociones y sus diferentes expresiones también las vive un cristiano y debe vivir con ellas, debe darse el derecho a expresarlas. No siempre estamos muertos de la risa, no siempre estamos contentos. Hay momentos complejos y en este tiempo de cuarentena creo que todos hemos pasado por ese abanico de colores de emociones. Eso no te hace menos cristiano, eso no te hace menos espiritual, eso te hace muy humano. Y en lo humano está lo divino, en reconocer nuestra humanidad. Los apóstoles estaban en el aposento enfrentando un momento de terror, de miedo, de pánico. Estaban refugiándose en la oración. Y en ese orar, en ese buscar de Dios, en ese sentir de rendirse delante de Dios, vino el Pentecostés, el Espíritu Santo, para darles poder, unción, equiparles con dones. Los dones del Espíritu que están para que nosotros podamos ejercer la tarea de la iglesia, para que nosotros podamos enfrentar las diferentes situaciones. Por eso dice la palabra de Dios, no es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Él, con sus dones que nos equipa, nos permite enfrentar las diferentes situaciones de la vida. Ahora bien, para poder entender el Pentecostés, sí o sí tenemos que entender bien la Pascua, lo que representa para nosotros, por ejemplo, la Santa Cena. Y déjame anticiparte que el próximo domingo, cuando cerramos esta serie, Cabernet Sauvignon, con el tema Odres Nuevos, vamos a celebrar en familia la Santa Cena. Yo quiero invitarte desde ya para que te prepares para esto. Y pensando en esto que viene, cerrando la serie, entonces es necesario enlazar la Pascua con el Pentecostés, porque no hay Pentecostés sin Pascua. Es importante entender esto. No hay vida sin la muerte. Del caos nace el orden. Muchas veces del caos nace la vida. Por eso el caos, aunque a veces trae angustia, aunque a veces no es agradable, déjame decirte, es necesario. No le tengas temor al caos, no le tengas temor a aquellas situaciones tan humanas que nos hace sentir impotentes. Pentecostés nos permite entender esa humanidad que debe depender del Espíritu Santo precisamente para enfrentar las diferentes luchas que tenemos nosotros como iglesia cada día. Retomemos un poquitico la Pascua para entender el Pentecostés. Pascua y Pentecostés van de la mano. Primero, es un proceso de liberación. El Espíritu Santo nos libera. Por eso cuando celebramos la Pascua o la Santa Cena, y prepárate para esto por favor, hay que tener en cuenta cómo lo celebraba el pueblo judío, los hebreos, cómo lo celebraban ellos aún en medio de las diferentes circunstancias que enfrentaban. Uno ve algunas películas en la época de la Segunda Guerra Mundial y ve a los judíos aún en medio del Holocausto celebrando la Pascua, el Shabbat, lo que para nosotros es la Santa Cena. Esto es clave. Lo primero es que representa liberación. Y uno de los elementos que tenía la Santa Cena o la Pascua era el plato de las hierbas amargas. Y era lo primero que se tenía que comer, las hierbas amargas. Las hierbas amargas le permitían recordar a Israel 430 años de esclavitud. Recordaban que habían sido maltratados, humillados, azotados. Sí, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios vive esto una y otra vez. Por eso la importancia de la literatura apocalíptica. Porque la literatura apocalíptica le recuerda al pueblo cristiano, a la iglesia, que aunque adore a Dios, aunque alabe a Dios, aunque dependa de Él, también vive maltrato, humillación, azotes. Vive situaciones que lo van a marginar. Y en la Pascua es importante comer de las hierbas amargas. Y no era una hojita, no, era un plato de hierbas amargas las que ellos debían comer. Mi hermano, es posible que en la vida tengamos que comer de cuando en cuando hierbas amargas, pero aún esas hierbas amargas nos hacen crecer, nos hacen madurar,
cuando acompañamos las hierbas amargas de un elemento que también tenía la Pascua judía, la salsa adoset. Era una salsa agridulce, era una salsa exquisita que le daba un poco de sabor a las hierbas amargas. Esa salsa representa la esperanza, el dolor, el sufrimiento se puede soportar cuando hay esperanza. Por eso es importante que tú puedas mantener tu fe, tu gozo, paz y la esperanza en Dios en medio de cualquier situación. En el momento que se acaba el gozo, la fe, la paz, la esperanza y la confianza en Dios, entonces va a ser imposible comer las hierbas amargas. El Señor les dijo eso la noche que fue entregado. Hagan esto en memoria de mí, pero no era solo comer pan y tomar vino. No, es recordar, hacer una anamnesis, que hemos pasado por momentos difíciles, que hemos pasado por momentos duros, que la amargura es parte de la fe, la amargura es parte del camino del cristiano, la humillación, los azotes, el trato negativo que muchas veces intenta destruir nuestra moral. No puedes evitarlo, no puedes quitarlo del camino. Pero cuando el Señor dice, hagan esto en memoria de mí, está diciéndole a su pueblo, póngale a las hierbas amargas también salsa adoset. Una salsa que le va a dar un sabor especial y a eso le vamos a llamar la esperanza. Pentecostés es esperanza. Fíjate que Pentecostés y Pascua son una especie de terapia del dolor. Los psicólogos lo podrían explicar mejor, mi esposa lo enseñaría mucho mejor. Pero la terapia del dolor es importante y es lo que utilizaban algo así los hebreos como el zikaron en hebreo, el zikaron, memorial salvífico. La terapia del dolor, la Pascua, el Pentecostés, es entendido si se entiende el dolor. El dolor es algo que se debe aceptar, se debe vivir y se debe expresar. Es interesante cuando a nosotros de niños no se nos dejaba expresar sentimientos de dolor, se nos callaba. No llore, cállese, cierre la boca, váyase para su cuarto, no lo quiero ver. No nos dejaban expresar dolor. ¿Qué le pasa? Le doy para que llore por algo. No nos dejaron expresar el dolor. Eso es un daño que nos hicieron a muchos de nosotros. Pero no nos vamos aquí a declarar mártires ni víctimas. Eso es parte del Pentecostés, entender el dolor, como cuando alguien pierde a un ser querido. En este momento hay personas que están perdiendo a sus familiares por el COVID-19 y ni siquiera les dejan ver los cuerpos, ni siquiera les permiten hacer una ceremonia que es parte de nuestra cultura, enterrar a nuestros muertos. E incluso en la guerra, los equipos, los pueblos que se enfrentaban, daban tiempo para que enterraran a sus muertos, entregaban los muertos y respetaban la memoria de los muertos. En este momento hay personas que les están diciendo que su familia murió por COVID-19 y no les están dejando enfrentar esto. El dolor es algo que se debe vivir, es algo que se debe expresar. No podemos negarle a las personas expresar su sentimiento. Pero el problema es cuando no sabemos manejar esto. El dolor se debe recordar desde la posición de la esperanza, desde la posición de la salvación. No es llorar por llorar, no es hacer caras para manipular, no es pretender hacer sentir culpable al otro por nuestro dolor. No, el dolor es necesario en nuestro corazón y vivirlo sana, expresarlo sana. El Señor expresó muchos momentos de dolor. Por ejemplo, cuando vio a su amigo Lázaro que ya estaba en la tumba, muerto, lloró porque sintió dolor. El dolor es necesario como parte del crecimiento de la fe en el cristiano. En ese sentido, la Pascua y el Pentecostés hacen memoria. Es la capacidad de traer del pasado un hecho para cambiar mi vida ahora. Eso es Pentecostés. Algo que ocurrió en mí, algo que fue malo, algo que fue negativo, yo lo puedo traer al presente, pero ahora ese algo va a producir, ese recordar, va a producir en mí una transformación.
cuando el recordar trae en mi dolor, todavía no lo he entendido desde la perspectiva del Pentecostés. El pueblo primero cristiano, o mejor, la primera iglesia, enfrentaron dolor, persecución, pero ellos lo entendieron como una terapia salvífica. No es la teología del dolor, donde usted tiene que sufrir para ser salvo o tiene que sufrir para agradar a Dios. No tiene nada que ver con eso. Es el entender que el dolor, cuando lo traigo a mi vida desde la perspectiva del Pentecostés, me transforma. No es hacerme la víctima hoy. No. Es entender que aquello que viví, que fue duro, que fue difícil, Dios lo está usando para potenciarme y para permitirme crecer. Para los judíos, ahora para la iglesia, el Pentecostés debe tener la capacidad en nosotros de traer el pasado para transformarnos, una perspectiva de liberación y de salvación. Un elemento importante para entender el Pentecostés es el sacrificio del Cordero Pascual, el Cordero que fue inmolado, que fue llevado a la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. A muchos cristianos esta doctrina no les gusta, prefieren las doctrinas de los demonios, del diablo, prefieren las doctrinas de la guerra espiritual, ignorando esta doctrina que es fundamental en nuestra fe, la seguridad de salvación. La salvación no puede entenderse desde la perspectiva de un Dios bipolar que hoy me salva, mañana me condena, hoy me salva, mañana me condena. Dios no es bipolar, Dios es Él. Constante. Él es inmutable. Él no cambia. Él maneja un tiempo diferente al nuestro. No es el cronos del hombre, es el kairos de Dios. Quiere decir que cuando Él perdonó nuestros pecados, perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. El problema del pecado no tiene que ver con la pérdida de la salvación. El problema del pecado tiene que ver con las bendiciones que se retrasan, que se pierden, que se van al abismo por nuestra actitud y por nuestra negligencia. La seguridad de salvación es un tema fundamental que se debe consolidar en el cristiano. Eres salvo. Hoy, mañana y hasta que haya aliento en tu vida, a menos que decidas blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Pecado en la Biblia que dice es el único que el Señor no perdona. Por eso hoy el Pentecostés debe recordarnos esa salvación. Y quiero darte esta palabra de liberación hoy, por favor. Nada ni nadie puede usar tu pasado, tu presente ni tu futuro para impedir que le sirvas a Dios. Hay personas que mantienen bajo sus brazos o a sus espaldas el sentimiento de culpa. Hay quienes quieren señalarte y tú no puedes permitir que nadie te señale para impedir servirle a Dios. Nadie puede impedir que le sirvas a Dios, excepto tú mismo, porque ni siquiera tu pecado lo impide. A medida que tú le sirves a Dios, Él se encarga del pecado. Fíjate este paradigma, muchas personas creen que tienen que dejar el pecado para poder servirle a Dios. No existiría la iglesia si eso fuese así. No existiría nadie, yo no podría estar aquí predicando en este momento. Es en la medida que sirves que Dios va liberándote del pecado. Es en la medida que sirves que Dios te va sanando. Por eso se equivocan quienes dicen, yo voy a la iglesia solo cuando esté bien. Al contrario, cuando más mal estamos, es cuando más debemos ir a la clínica del alma, porque es ahí donde actúa el Pentecostés. Fíjate quiénes son los que están en el Pentecostés. Los apóstoles y otra cantidad de personas, unos 120 y tal vez más en el aposento alto. Y los demás que van a ver el Pentecostés en ellos van a quedar atónitos, porque los que están siendo investidos de poder son personas tan naturales como tú y yo. Un Pedro, un pecador, un Tomás, un tipo lleno de dudas. Personas que tenían problemas en sus temperamentos, en su carácter, y aún así le servían a Dios.
Me preocupa aquellos que consideran o le ponen condicionamientos a los que quieren servir a Dios. No, hasta que tú no estés bien no puedes servir a Dios. Hasta que tu casa no esté bien no la puedes abrir para servirle a Dios. Yo hoy te digo lo contrario. Es ahí cuando más tienes que servir a Dios. Hablemos de un personaje pequeñito, chiquito. Ahí está, Zaqueo, un ladrón. Y el Señor le dice, voy para tu casa. O sea, Jesús no le dijo a Zaqueo, hasta que tú organices ese zafadancho que tienes allá, hasta que no saques esas muchachas que no son tus esposas, que no es tu esposa de ahí, yo no voy a ir a tu casa, Zaqueo. No, Jesús va a la casa de Zaqueo, aun cuando había pecado. Por eso nos preparamos para abrir grupos familiares, aunque en tu casa haya conflicto, aunque en tu casa haya crisis, aunque haya contienda. Dios necesita que abras tu casa para un Pentecostés. El Pentecostés tiene que traer liberación. Si no, ¿cómo explicamos que después del Pentecostés Pedro y Pablo peleaban tanto? Nosotros leemos la Biblia y leemos muy rápido los pasajes, pero Pedro y Pablo no eran amigos, eran contradictorios, tenían discusiones, eran tal las discusiones entre Pedro y Pablo que hasta hoy se ve la división en la iglesia a raíz de las diferencias que había en ellos. Y aún así, aunque entre ellos había cierta dificultad no pequeña, el Espíritu Santo llegó sobre ellos. Esto es liberación y es la esencia del Pentecostés. Tú tienes que sentirte libre para servirle a Dios. Sí, a pesar de tu pecado, pero ten esto claro. Y esto te lo tengo que decir también. A medida que sirves a Dios con un corazón sincero y honesto, deja que Él te libere del pecado. Deja que Él sane tu corazón, porque Pentecostés es sanidad. Sírvele, pero permite que su luz quite de ti las tinieblas, permite que su agua te lave, permite que su fuego te purifique. Y eso es lo bonito de servir a este Dios vivo. El segundo plato de la Pascua era el plato del Cordero Pascual, del que estamos hablando, del que quita el pecado del mundo. Pero ahora, es algo interesante en este plato, porque era un gran trozo de cordero. Oh, qué rico, ustedes han comido cordero, delicioso. En algunos lugares le llaman camuro al cordero. Exquisito. Yo creo que el hermano Orlando Gaona debe preparar un cordero espectacular. Una gran porción de cordero, con legumbres, con panes ácidos, pero también con hierbas amargas. El segundo plato también tenía hierbas amargas. Y esto les permitía recordar que hay tiempos de victoria, que hay tiempos de cosecha, pero también van a haber situaciones que van a estar ahí generando cierta amargura. Les permitía recordar que salieron de la esclavitud, que salieron de la opresión, pero que ahora tenían que someterse a las reglas del desierto, a las bestias, a las serpientes, a los ladrones, a los saqueadores. Porque la libertad absoluta solo se encuentra en Cristo. Y la total la tendremos cuando estemos en su presencia. Y como yo siempre digo, aún en el cielo hay reglas, aún en el cielo hay normas, porque si en el cielo no hubiesen reglas, ¿por qué sacaron al ángel de luz del cielo? Quiere decir que él tampoco podía hacer lo que quería. La libertad también está sujeta a unas reglas que nos permiten ser libres. En ese sentido, el plato del Cordero Pascual se debe comer también con hierbas amargas, recordando que el dolor se debe aceptar, pero que cuando se acepta desde la perspectiva de la transformación, entonces trae la liberación. Y esto es algo que a mí me encanta del Pentecostés. Nace la iglesia. ¿Perfecta? No. ¿Llena de hombres santos? No. ¿Estaban listos? Tampoco. Pero fueron investidos de poder. Y eso es lo que nos hace a nosotros como iglesia de Dios pentecostales.
Entender que el poder de Dios no se fundamenta en nuestro carácter o en nuestro carisma, no se fundamenta en nuestros dones, se fundamenta en el poder del Espíritu Santo. Todo lo que haces, lo haces por Él, para Él y con Él. Claro, Él nos purifica, Él nos limpia, Él nos santifica. Él nos va llevando poco a poco a la excelencia. Y es un camino que requiere altibajos, requiere madurez para confiar en Él. Los discípulos entendieron que fueron investidos de poder, recibieron los dones del Espíritu Santo, entendieron que ya eran aceptados por Dios, porque seguramente algunos todavía sentían culpa, remordimientos, sentimiento de inmerecido. Me encanta esa adoración que dice gracia inmerecida. El Pentecostés me permite entender eso y por eso puedo servirle a Dios. Hoy puedo predicar por el Pentecostés. Puedo predicar por la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy tú y yo estamos en los caminos del Señor, es por el Pentecostés, porque su Espíritu decidió derramarse sobre nosotros a pesar de, por encima de. Claro, el Espíritu Santo tampoco es como la lluvia que cae a cualquier ser vivo. No, el Espíritu Santo requiere un corazón contrito y humillado. El Espíritu Santo requiere un corazón dispuesto a obedecer. El Señor no te va a pedir perfección. Él te va a perfeccionar. El Señor no te va a pedir santidad. Él te va a santificar. Pero en la medida que humillamos nuestro corazón, en la medida que reconocemos lo que está mal en nosotros, entonces viene lo que más me gusta del Pentecostés. Transformación. Te va a transformar. Dios usará tu pasado, tu presente, para proyectarse con la gloria del Espíritu Santo en tu futuro. Todo eso que está en tu pasado, todo ese historial, Dios lo quiere potenciar a través del fuego del Pentecostés. Mis hermanos, si tú has recibido esta palabra en esta tarde, yo quiero invitarte que adoremos a Dios, oremos y no te desconectes todavía, porque vienen anuncios muy importantes. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 Padre maravilloso, yo quiero darte gracias en esta tarde por este día, que si bien no obedece a la fecha de nuestro almanaque, sí obedece a los 50 días después de la Pascua, el Pentecostés. Gracias, Padre eterno, por permitirnos celebrar hoy nuestro cumpleaños como iglesia. Un día como hoy, 50 días después de la resurrección, nació tu iglesia y fue bautizada por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, permite que aquellos que están del otro lado de la cámara entiendan la importancia del poder del Pentecostés que libera, transforma y salva. Permítenos entenderlo para poder servirte con libertad. Y yo te pido, Señor, que el fuego de Pentecostés consuma el pecado, consuma toda inmoralidad, consuma todo aquello que nos estorba, porque debemos reconocer que hemos pecado. Debemos reconocer nuestras limitaciones, Dios eterno, y las ponemos delante de ti,
rogando, Padre maravilloso, que tú te glorifiques en esta naturaleza, Dios, en este odre, Dios de los cielos, que tiene que ser transformado como un odre nuevo, poderoso Padre. No un odre con remiendos, sino que nos transformes en un odre nuevo, poderoso Dios de los ejércitos, para que puedas derramar tu vino, tu Espíritu Santo, Dios de los cielos. Señor, permítenos creer en el poder salvífico, sanador, restaurador del Pentecostés. Aquellos que creen que no pueden abrir sus casas para servirte, Señor, permíteles creer en el poder del Pentecostés. Aquellos que creen que no son aptos para servirte, permíteles creer en el poder del Pentecostés. Aquellos que siguen cargando culpas, resentimientos, memorias destructivas del pasado, permíteles, Señor, experimentar un esicarón, una memoria salvífica, Señor, que les permita hacer memoria desde la perspectiva de la transformación, poderoso Padre. Bendecimos la iglesia, Señor, a toda la comunidad gireísta, a todos los que se conectan a lo largo de la semana, a los días, a los meses, con nuestras transmisiones en nuestros canales y redes sociales. Les bendecimos, poderoso Padre. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Iglesia, feliz cumpleaños. Quiero en esta tarde, amada iglesia, recordar algunos aspectos importantes. El primero, agradecer a todos los líderes que siguen trabajando en los diferentes ministerios a pesar de la cuarentena. El segundo es anticipar lo que viene con nuestra segunda, o mejor, nuestra tercera serie que está a punto de iniciar en los próximos días, Cosas Extrañas, una serie que estoy esperando con muchos deseos para poder compartir con ustedes. ¿Y qué se viene con Cosas Extrañas? Una de ellas es, abrimos nuestros grupos de oración bajo el nombre Fortalezas de Fe. Quiero invitar a todas las familias gireístas para que dispongan su corazón por lo menos un día a la semana. Reunirse formalmente en casa. Quiero invitarles a que sea un día especial agendado por ustedes, que toda la familia se ponga de acuerdo para que no sea algo variable a la agenda de cada día, sino que ustedes como familia ya sepan que ese es el día y la hora en la que se van a reunir para orar. Para esto, ustedes pueden tomar algunos de los devocionales que vamos a estar enviando bajo el lema Fortalezas de Fe o Alboradas de Fe. Ustedes como familia, la idea es que se reúnan, tengan un tiempo de oración, compartan sus peticiones, luego puedan escuchar la palabra. Nuevamente, la idea es que ustedes puedan llegar a alguna de las reflexiones que hemos enviado desde la iglesia. Puedes citar Fortalezas de Fe o Alboradas de Fe. En YouTube ya está la lista de reproducción. También les invito a que tengan un tiempo de adoración. En YouTube ya tenemos 11 temas producidos por el Ministerio Cabot. Vas al canal Comunidad Cristiana Jireh, donde estás encontrando este video. Puedes encontrar Adoración Cabot y ahí van a encontrar el ministerio de alabanza de nuestra iglesia adorando a Dios, para que juntos podamos adorar al Señor. La idea es que el tiempo de grupos en casa no dure más de 20 minutos, pero que sea algo especial. Todas las familias gireístas, por lo menos una vez a la semana, nos reunamos de manera formal. Luego, sigamos escuchando las alboradas de fe, las fortalezas de fe. Para el próximo sábado, Army no tendrá su transmisión habitual en las redes sociales, sino que se estarán reuniendo con sus pastores a las 6:30 de la tarde por Zoom. Esto para que todos los jóvenes estén conectados con esta información que se irá detallando a lo largo de la semana. Igualmente, recordarles que el próximo domingo nuestro servicio tampoco va a ir por este canal. Vamos a estar por Zoom, todas las familias, toda la iglesia por Zoom. Es importante que reguemos la información, que la compartamos para que nos podamos ver dentro de 8 días, por favor. Y para ese domingo estaremos informando sobre el número de cuenta bancaria que se está abriendo para que ustedes puedan continuar con sus aportes para la iglesia.
Así que mis hermanos, de esta manera les despido en este día. Qué bueno haber llegado a todos ustedes a través de estos medios. Que Dios les bendiga.